Buenas tardes, compañeras, compañeros, profesor. Eh, este es el trabajo número 2, un análisis crítico a las alturas que presenta Quilicura, ¿no? Entonces, lo que podemos observar en estas dos láminas 1, si empezamos a hacer un zoom, es cómo está distribuida Quilicura. Tenemos las dos carreteras, ¿no?, que enmarcan Quilicura. Tenemos los sectores, ¿no?, como son el sector de Marcoleta, el sector Lovalle, el sector Cruzat, el sector Manuel Antonio Mata, y tenemos San Luis, ¿no?, el sector de San Luis. Y obviamente tenemos Valle Locampino, que está al otro lado de Vespucio Norte, ¿no? Quilicura presenta una tipología de alturas que van desde un piso a 5 pisos máximo, logrando una altura máxima de 12 a 17 metros, dependiendo del equipamiento, ¿no?, que estamos viendo de altura. Quisimos como grupo tener una idea de cómo generar esto, ¿no? Entonces generamos una especie de razonamiento algorítmico donde la polilínea, ¿no?, o el polígono meramente que genera la altura, que en este caso es el bloque de departamento, junto con el dato de altura y el color, generaría un proyecto que podría traducirse en un CAD alternado que viene del plan regulador comunal y del Google Earth como fuente, ¿no?, junto con referencia de artículo, un número finito de ello dentro de la norma APA, que nos empieza a dar datos referenciados, altura y una morfología, ¿no?, y una escala de color. Entonces ya tenemos un levantamiento, una forma y una escala de grises que nos generan una tipología. Entonces tenemos data, proceso, y empezamos a generar, ¿no?, la conclusión de cómo es Quilicura, ¿no?, para tener una apreciación frente a las alturas y frente a sus sombras que proyecta. Quilicura presenta en este sector pisos de 3 niveles máximo, 4 niveles si lo vemos acá, 5 niveles cerca de la plaza, el eje central de Quilicura. Un poco más acá tenemos otro. Si vemos, puede corresponder, ¿no?, a ampliaciones del plan regulador comunal antiguo, ¿no? Y ya al exterior nuevamente tenemos otra villa en el sector Lo Cruzat que logra 5 pisos de altura, ¿no? Entonces podemos empezar a definir que en este tipo de vivienda tenemos pareadas y aisladas de 2 unidades 66, ¿no? Tenemos bloques unitarios, tenemos bloques de departamentos aislados, que corresponde este tipo de vivienda a la tipo de sombra que genera en la escala de grises la morfología de Quilicura, ¿no? Tenemos el sector industrial y tenemos el otro sector industrial. Tenemos algunos indicadores de áreas verdes, pero no más allá. Entonces, aquí tenemos las unidades pareadas aisladas, que son 2 unidades que están aisladas, que generan 39 en total, con un máximo de 6 metros de altura, y que generan 66 tipos de viviendas, ¿no?, que son aisladas pero pareadas de a dos. Tenemos en menor medida, ¿no?, galpones aislados, bloques aislados y vivienda pareada continua, ¿no? Entonces, podemos empezar a analizar los tipos de viviendas, las villas,
los conjuntos y los condominios con su altura, con su nivel de piso, y logramos tener un resumen de que son 101 viviendas son de 1 o 2 pisos, 25 viviendas son de 3 a 4 pisos, 5 viviendas logran ser de 5 pisos, 8 nos resulta que son equipamientos de un solo nivel, galpones, fábrica, 11 son equipamientos de 2 pisos, estamos hablando ya de fábricas, eh, Sodimac y otro tipo de equipamiento de servicio de venta. Tenemos también de 3 pisos, ya estamos hablando de fábricas más grandes, y de centros comerciales, y un equipamiento de 4 pisos. Estamos hablando ya del mall precisamente tal. ¿Ya? Aquí vemos con manchas de relieve, de sombra, según la escala de grises que estamos trabajando, cómo están repartidas las máximas alturas, ¿no? Todo lo que está en una sola escala de gris corresponde a uno o dos niveles de altura, lo más oscuro ya empieza a corresponder de 3 a 4, y ya lo que está en negro empieza a ser, obviamente, alturas de mayor de 5 niveles, ¿no? Tenemos estos signos de exclamación porque aquí está Valle Lo Campino, que es al otro lado de Espucio, un proyecto enteramente guiado por privados, ¿no? Un desarrollo sin ningún plan. Y tenemos a este otro lado de la carretera el sector industrial, ¿no? Y aquí tenemos las 122 villas y condominios que se encuentran entre 1 y 2 niveles de altura, ¿no? Podemos sacar e inferir datos como que la mayoría son de 2 a 1 piso y que la altura máxima de un bloque unitario, ¿no?, llega a ser de 12 metros. Entonces logramos también que el máximo dentro de estas configuraciones de vivienda, que son 101, 66 corresponden a viviendas aisladas, pero de dos unidades pareadas, ¿no? Entonces, voy a leer porque estamos disertando, entonces puede haber problemas de conexión. Según se lee en la tabla presente, existe un total de 132 asentamientos de vivienda, designadas como villa. Estas se presentan en formato de 1 a 5 pisos, como veníamos diciendo, pero las alturas, tal como se lee en el listado, son variables dependiendo de la morfología, que fue producto de nuestro trabajo y cómo levantar los datos, ¿no? Y el tipo de construcción. No obstante ello, predominan ampliamente viviendas de 2 pisos y variadas. Las viviendas de un piso están acotadas a los asentamientos de viviendas más antiguos que se sitúan aledaños al centro histórico de la comuna, como podemos observar. Viendo el cuadro general de altura de la edificación, se concluye que se trata de una urbanización fundamentalmente de viviendas sociales o de subsidio. Son escasos los espacios de áreas verdes. Los equipamientos están insertos en retazos de terreno enclavados en las diversas villas, tales como colegios, servicios comunitarios y de provisión de bienes, fundamentalmente supermercados. Es una red para cumplir la demanda de necesidades y servicios que se genera por ser equipamiento de vivienda, ¿no? Se visualiza un patrón de altura prácticamente uniforme, de 2 pisos con mínima jerarquización de vías estructurantes en los diversos conjuntos habitacionales y especialmente críticos respecto a los pasajes que son de dimensiones mínimas y generan un asentamiento en las agrupaciones de viviendas sin jerarquía de espacio urbano. Es lo que venimos observando, ¿no? Una composición de 1 o 2 niveles, como está retratado acá, con unos pasajes ínfimos que dan la sensación de poco espacio verde, poca área de espacio común, ¿no?, para el desarrollo de mayores actividades más allá que la de dormir. La área industrial de ambos sectores, tanto en la nororiente como en la surponiente, se definen por volúmenes de galpones de variados diseños, de 2 niveles, con alturas variables, no obstante, solo con pequeñas variaciones de estas que muestran prácticamente uniformidad en su perfil. En general se puede apreciar, de acuerdo a la morfología de alturas, una urbanización homogénea
y sin una estructura urbana ordenada, sino solo en base a la ocupación del territorio con un patrón fundamentalmente de asentamiento y vivienda, en donde una proporción de lleno vacío armónico casi inexistente. Esto llegamos a la conclusión porque no hay, como se sabe, no hay un plan regulador que haya diseñado la ciudad en su crecimiento. Sabemos por los demás grupos las distintas características que tiene Quilicura frente a los inmigrantes, frente a cómo creció su población, y vemos solamente que aquí la oferta y la demanda, ¿no?, del mercado inmobiliario fue el que configuró el espacio de Quilicura. No hay mayores actores relevantes que hayan tomado una decisión en el ordenamiento y configuración de lo que es actualmente Quilicura. Urge proponer en lo sucesivo un plan de desarrollo urbano de la comuna que contenga elementos estructurantes inherentes a una ciudad con jerarquías espaciales y de funciones proporcionadas y armónicas frente a todo este semillero y maraña de viviendas y de villas y de condominios, ¿no? Por escucharnos y esperando que sirva para la comprensión, ¿no?, de nuestro trabajo para ayudar a Quilicura en proponer este parque frial. Les pedimos como grupo la tarea de la altura. Como pueden ver, nos basamos en referencias para generar las conclusiones y los análisis críticos que son cualificativos, como el mobiliario urbano, Chile urbano, la ciudad de la literatura y el cine, la teoría de ciudades globales y urbanas, ¿no?, segregación socioespacial en las ciudades latinoamericanas, y luego pasamos a datos de visualización, ¿no?, que fueron en elaboración propia con datos cuantitativos de referentes, de fuentes, ¿no? Entonces tomamos el encargo en que las visualizaciones de la altura se producen en grises de 20%, un gris medio de un 60% y un negro de un 100% del color, ¿no?, que es una elaboración propia para medir las alturas que estamos graficando. Las alturas fueron completadas dentro del SECPLAN, del plano de la comuna de Quilicura, con apoyo de Google Maps. Así que eso, me despido. Muchas gracias, compañero, por escucharme.